¿Qué le parece si abre su Biblia junto conmigo ahí en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 32? ¿Cómo está usted en esta tarde? ¿Está bien? ¿Está contento o está enojado? Amén, aleluya. Porque si está enojado también quédese, hay buenas noticias para usted. Y si está contento, quédese con mucha más razón, porque las noticias siguen siendo buenas para usted. Se cuenta la historia de un niño que junto con su hermana mayor visitaban a sus abuelos en una granja que estos tenían a las afueras de la ciudad. Paquito se llamaba el niño, el hermanito menor. Paquito estaba estrenando una resortera, un charpe, como le llamen, y él estaba practicando. Él no era nada bueno para tirar con la resortera, pero cuando fue a la granja de los abuelos, él se emocionó porque había campo abierto en donde él podía practicar su tiro. Y la puntería de Paquito no mejoró, aun cuando tenía mucho campo y mucho a qué darle. Una tarde de esas que había pasado él en la granja de los abuelos, ya era la hora de cenar. Así es que Paquito va rumbo a la casa de los abuelos y de repente él ve literalmente a tiro de piedra a un pato de ahí de la granja, el pato favorito de la abuela. Paquito lleva la resortera y cuando él ve al pato, algo se enciende en él. No sé si locura, no sé si ganas de probar que ya había mejorado con la resortera. El asunto es que Paquito dispara una piedra contra el pato y asombrosamente le pega con tan buen tino que en ese instante lo mata. Ahora Paquito se encuentra aterrado cuando mira el cadáver del pato envuelto en un charco de sangre. Algo comienza a acelerarle el corazón, el miedo, cuando se da cuenta que ese es el pato favorito de su abuela. Él de alguna manera comienza a justificarse y a decir, no era mi intención, yo no pensé que lo fuera a matar. Y piensa en la reacción que va a tener su abuela. Era su pato favorito y dijo, se va a enojar cuando se entere lo que le pasó, o se va a poner triste. Y eso, créeme, le dolió mucho más en el corazón a este niño, porque la abuela siempre había sido muy buena con él, siempre le había demostrado su amor. Así es que cuando él miró el pato que él había matado, no solo tuvo miedo, sintió dolor. Ahora, cuando la abuela lo llamó a cenar, él escuchó su voz. Paquito se apresuró a esconder el cadáver, la huella del delito, debajo de un montón de leña que había apilado ahí. Y de repente, como que el corazón de Paquito descansó hasta que volteó y miró que su hermana mayor, Wendy, había observado toda la escena. Él le dijo, por favor, no le vayas a decir nada a la abuela. Wendy solo se limitó a sonreír. Llegaron a cenar y después de la cena, la abuela le pidió a Paquito que recogiera la mesa y a Wendy que lavara los platos mientras ella tenía que salir a hacer algo al patio. Wendy, la hermana mayor, le dijo, no te preocupes, abuela, Paquito quiere ayudar mucho en la cocina. Y le dijo, Paquito, quiero que laves los trastes que me tocan. Y Paquito iba a protestar y Wendy le dijo, ¿te acuerdas del pato que mataste? Paquito tuvo que ponerse a lavar los platos. Al otro día,
El abuelo los invitó a los dos niños a comer un helado, así es que van ellos muy contentos con los abuelos a comer helado, y Wendy se acabó su helado muy contenta y le dijo a Paquito: dame tu helado. Y él dijo: ¿por qué? Porque ya me acabé el mío y ahora quiero el tuyo. Él dijo: no, este es el helado de fresa, es mi helado favorito. Y ella le dijo, mientras miraba de rojo a su abuela: ¿te acuerdas del pato que mataste ayer? Oh, Paquito tuvo que darle su helado. Llegó la noche y mientras Wendy estaba sentada mirando la televisión en la sala de los abuelos, Paquito estaba limpiando lo que la abuela les había dicho a los dos que lo hicieran. Pero sí, seguramente lo adivinaste. Wendy le dijo: tú vas a hacer no solo tu parte, vas a hacer mi parte si no quieres que le diga a la abuela que mataste a su pato favorito. Ahora, sin poder ya aguantar más esos abusos de los que era objeto el niño, y sintiendo esa angustia, él inmediatamente soltó su escoba con la que estaba trabajando y fue al cuarto de su abuela, quien en esos momentos estaba orando. Así es que Paquito llega con lágrimas en los ojos y le confiesa toda la verdad. Le dice: abuela, quiero pedirte perdón, ayer maté a tu pato, yo no pensé que fuera a atinarle, soy muy malo para la resortera y yo te quiero pedir perdón porque yo no sabía que podía hacerle daño, solamente te pido perdóname. Y la abuela sonrió mientras le secaba las lágrimas a su nieto y le dijo: hijo, desde anoche yo supe lo que sucedió con mi pato. Cuando los llamé a cenar, yo estaba en la ventana y observé toda la escena. Ese pato que tú escondiste debajo de la leña, yo salí a enterrarlo después de la cena, cuando les dije a ti y a tu hermana que se encargaran de la cocina. Es cierto que era mi pato favorito, pero yo te perdono. No hay problema, yo te amo, te perdono. Lo que yo me pregunté durante todos estos días, dijo ella, es: ¿hasta cuándo ibas a permitir que Wendy te mantuviera como su esclavo, si tú sabes que podías venir a mí y yo te amaría como siempre? Hoy quiero hablarte, hermano, de un sermón al cual he puesto por título La gracia del perdón. Y quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, Salmo capítulo 32, en los versículos del 1 al 11. Quiero hablarte hoy este mensaje que Dios trae a tu corazón. Salmo 32, versículos del 1 al 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Quiero hablarte acerca de la gracia del perdón. Y quiero ir en primer lugar a perdonar ¿de qué? Porque hay gente que piensa que Dios no tiene nada que perdonarles, que ellos viven una vida que agrada a Dios. Pero el asunto es que eso no es cierto. Todos, hermano, todos los seres humanos, por naturaleza somos pecadores. Hay pecados muy escandalosos y hay pecados más discretos, pecados que yo les llamo invisibles, por lo menos invisibles ante los ojos de los demás, pero no ante los ojos de Dios. Todos hemos pecado, aún desde muy pequeños, desde que adquirimos nuestros primeros tiempos de conciencia, pecamos. Ahora escucha, hay algo que debemos conocer sobre la naturaleza del pecado. El pecado, su naturaleza, tiene tres grandes características. Una, es esclavizante. Dos, es destructiva. Tres, es mortífera. Esas tres características van a acompañar siempre al pecado. Es su naturaleza. Es esclavizante, es destructiva y es mortífera. No importa lo pequeño o lo inofensivo que se mire el pecado, hermano, siempre va a traer estas características con él. Y la más mortal de todas ellas, o la más grave de todas ellas, es precisamente esa: que el pecado siempre acarrea muerte. Siempre, esa es su consecuencia inseparable. Mira, no hay un solo pecado, el más chiquito que tú me digas, el más inofensivo, el más inocente, que tú y que digas, no, ese pecado no va a producir nada malo. Le voy a decir algo, hermano. Ningún pecado es capaz de producir vida. Todos los pecados, desde el más chiquitito hasta el más grandotote, solo pueden producir destrucción y muerte. Ahora, cuando yo le hablo de que el pecado acarrea muerte, engendra la muerte y el proceso de corrupción inicia su fase. Es como cuando alguien muere. Un ser humano o un animal o incluso una planta. Usted puede ver un animal, tal vez un perrito que atropellaron en la carretera al principio. Usted ve al perrito entero, pero conforme va pasando los días, ve cómo ese cadáver se va descomponiendo. Esa es la naturaleza de la muerte. Y el pecado tiene esa misma naturaleza que descompone. Hace que se corrompa todo lo que toca. Santiago capítulo 1, en los versículos 14 y 15, muestran esa fase de descomposición del pecado. Santiago 1, versículos 14 y 15. Aquí está hablando acerca del proceso, el embarazo de la muerte. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo pecado, cuando es consumado, comienza ese proceso degenerativo que va a culminar en la muerte. Ahora, hace un momento decía yo que otra de las características del pecado es que este es esclavizante. El pecado esclaviza, hermano.
cual sea su nombre, cual sea su gravedad, o el pecado esclaviza, retiene más del tiempo que tú pensabas estar con él, ¿verdad? Y te domina, te tiene sujeto como un esclavo. Ya no haces lo que debes hacer, sino haces lo que el pecado te orilla a hacer. Ahora escucha, no quiere decir que eres una víctima inocente. Eso no quiere decir que, bueno, yo no quería, dentro de mí yo quería, no quería hacer eso. Lo que quiere decir cuando alguien ya está esclavizado a un pecado es que le hemos cedido nuestros derechos. En palabras del apóstol Pablo, nos hemos vendido al pecado. Ya no nos pertenecemos. Ya no hacemos lo que debemos hacer. Hacemos lo que el pecado nos arrastra a hacer. Ahora, el pecado, hermano, es engañoso siempre. Cuando tenemos el primer contacto con él, el pecado no nos dice que nos va a esclavizar. Lo que el pecado dice es, yo solo quiero que te la pases bien. Yo solo quiero que disfrutes. Yo solo quiero que goces la vida. Lo que el pecado no te dice es cuánto te va a cobrar. Porque nadie puede pecar gratis. Siempre hay un costo en el pecar. Mira, cuando firmamos un contrato con el pecado, hermano, le estamos cediendo los derechos de nuestra mente, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro cuerpo, de nuestros afectos, de nuestras emociones. Como le decía hace un momento, el apóstol Pablo dice, nos vendemos al pecado. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no nos podemos soltar. Aunque lo intentamos, porque cuando el pecado ejerce una relación de dominio sobre una persona, ya no vale la fuerza de voluntad, ya no vale la lógica, ya no valen los razonamientos. El pecado con todas sus consecuencias atrapa la vida de una persona y comienza el proceso de corrupción. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, se narra la historia de una mujer pecadora que estaba sufriendo los efectos del pecado, con todas esas características de esclavitud, de destrucción, de muerte. Ella está sufriendo en carne propia las consecuencias de su pecado. ¿Por qué no me acompañas allá al Evangelio de Juan? Juan capítulo 8, los versículos del 2 al 11. Mira con atención lo que dice la palabra de Dios. Juan 8, versículos del 2 al 11. Y por la mañana volvió al templo. Aquí está hablando de Jesús. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora yo quiero que tú veas, que hagas un análisis de esta mujer de la cual nos habla el Evangelio de Juan. Ella era una mujer casada. Si me ve el vecino, o si me ve el amigo de mi esposo que trabaja por allá. No sabemos, hermano, cómo comenzó esta relación con una persona que no era su marido. La Biblia no nos dice qué la motivó a ella. La Biblia es que ella no era libre, ella estaba vendida al pecado, con todas sus consecuencias,
y con todos sus dolores, porque yo le decía hace un momento, nadie podemos pecar gratis, ninguno de nosotros. Piensa en lo que pasaba por la cabeza de esta mujer. Si un día la sorprendían, no solo enfrentaría la vergüenza de todos los demás que la señalaran, no solo perdería a su familia, no solo se enfrentaría al dolor de ver su hogar destruido, ella iba a perder incluso la vida por medio de una muerte dolorosa y cruel, solo con tal de mantener una aventura. Ahora piensa en esto, tú que lo estás viendo de fuera, porque en realidad todos nos enfrentamos a esto. Piénsalo objetivamente. Mira, olvídate de que si está o no, pero piensa por un momento que si exponerse a perder todo y a pagar ese precio tan alto por un momento de placer o de alegría valía la pena. Ella iba a perder la familia, iba a perder el honor, iba a perder la misma vida. Solo pecado ya no puede pensar con claridad, puede perder su familia, puede perder su trabajo, puede perder la libertad, puede perder la misma vida, puede perder su alma. Pero alguien que está vendido al pecado ya no es capaz de discernir, está atado literalmente en una esclavitud, porque piensa en esta mujer. ¿Tú crees que en algún momento ella no pensó en todas las consecuencias que tendría que enfrentar? Seguramente sí. Seguramente quiso ser libre de esto, seguramente quiso ya no estar sosteniendo este pecado, pero al igual que Paquito, el niño de nuestra historia, ella lo único que hizo fue esconder el pato muerto debajo de la leña. Y cuando uno esconde el pato muerto, hermano, créeme, la corrupción y la podredumbre se van a manifestar. Va a haber evidencias de que algo no anda bien en esa vida. Mira, hay personas que alardean, se deleitan en su pecado y alardean. Dicen, no, yo soy aquí y allá, y yo puedo hacer esto y hacer el otro, y yo soy Juan Camané. Y como que de alguna manera les enorgullece su estilo de vida pecaminoso. Generalmente ese tipo de personas son las que no han sufrido las consecuencias destructivas del pecado. Generalmente los que son más habladores, los que más alardean son los que todavía no les ha llegado la factura. Pero créeme, el día que la factura llegue, ese día se van a dar cuenta que el precio fue demasiado elevado, porque las consecuencias del pecado, hermano, llegan tarde o temprano. Las consecuencias del pecado llegan. Ahora, las consecuencias del pecado, hermanos, son incalculables. O sea, no se pueden conocer con exactitud. Yo le decía hace un momento, el pecado no te dice cuánto te va a cobrar. Pecado solo te dice, disfruta ahora, paga después. El problema es que tú no sabes de cuánto va a ser el pago. Y cuando llega, hermano, o te empiezan a llegar los recibos, lo que va a haber es siempre, siempre sin duda dolor. Va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber miedo, va a haber condenación y va a haber muerte. En el Salmo 32 que leímos en esta tarde, en el Salmo 32, versículo 10, dice, muchos dolores habrá para el impío, o sea, para el pecador. No son pocos, son muchos. Muchos son los dolores que habrá para el impío, porque yo le decía hace un momento, la naturaleza del pecado es una naturaleza destructiva, corrosiva. Es como un ácido que destruye la superficie sobre la cual cae. Es como si este mueble de madera que ha sido tratado, tú le derramas un ácido corrosivo, va a destruir la naturaleza de este mueble.
El pecado tiene esa naturaleza de destrucción. Salmo capítulo 32, versículos 3 y 4. Mira las consecuencias de tener el pato enterrado debajo de la leña. Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hablando de alguien que está sintiendo los efectos del pecado, dice, hubo dolor, hubo llanto, hubo pesadez, porque cuando dice se agravó, quiere decir que de algo que pesa, que abruma, que tú ya no quieres seguir cargando con ese peso, pero de alguna manera tú estás en una relación de esclavitud. Aún las cosas acerca de enfrentando al pecado. Porque decíamos de esta mujer, ¿verdad?, que sostenía una relación fuera del matrimonio y que tal vez por su mente llegó a pasar qué sucedería el día que la descubrieran. Bueno, ese día que la mujer tanto temía, por fin llegó. Porque le digo que las consecuencias alcanzan cuando uno no suelta el pecado. Ese día era un día como cualquier otro, parecía que nada fuera de lo común iba a ocurrir, hermano. Esa mujer y su amante quedaron de verse en algún lugar y la Biblia no nos da muchos detalles, ¿verdad?, de cómo fue la cita o en dónde fue la cita. Lo que sí nos dice es que ese día el autobús del pecado arrojó a la mujer a la carretera, porque así como el pecado no te dice cuánto te va a cobrar, tampoco te dice hasta dónde te va a llevar y de qué manera te va a aventar. Ese día, esa cita fue una cita fallida. Ese día, esa mujer fue sorprendida por un grupo de religiosos en el acto mismo del adulterio. Y eso ya te debe de decir mucho. No tenemos que entrar en tantas explicaciones, pero cuando tú escuchas eso, tú ya te imaginarás cómo es que fue sorprendida esta mujer. No sabemos en qué condiciones ellos la llevaron a rastras ante los pies del Señor Jesucristo, que en ese momento él estaba, dice la Biblia, predicando en el templo, enseñándole a la gente, cuando de repente él ve que un grupo de hombres van llevando con ellos a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Ahora, ¿cómo habrá sido esa escena? Lo que sí te puedo decir es que no fue nada agradable, mucho menos para la mujer. Era llevada, conducida a una ejecución a muerte, porque la llevaban para apedrearla. Ese era el castigo que ese delito, ese pecado merecía de acuerdo a la ley. Seguramente esta mujer iba llorando, seguramente esta mujer iba abrumada por la vergüenza, seguramente esta mujer se sentía humillada, podía mirar las miradas de morbo sobre ella, seguramente ya la muerte. Escucha, la paga del pecado es la muerte. Siempre es la paga del pecado, la muerte. Ahora quiero hablarte acerca de las ideas de Dios, porque la gente que no conoce a Dios tiene ideas muy extrañas respecto a Él. Cuando digo que gente no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no conoce su palabra, puede tener ideas muy fuera de la realidad sobre el carácter de Dios. Algunos llegan a imaginarse que Dios es un Dios cruel, que está nada más esperando el primer error, la primera equivocación de alguna persona y mandarlo al infierno. Y como que si Dios se complace a justiciar a los pecadores. Como gente puede llegar a imaginarse así de Dios. No, es que cuidadito con que le falles a Dios, porque si tú le fallas a Dios, directito al infierno. Mira, hay gente que puede pensar eso de Dios. Dios es un Dios
cruel, inflexible, que malvado, que siente un extraño placer cuando manda a alguien al infierno. La gente que por lo general piensa así es gente legalista, gente religiosa, con una mente de fariseo. Un fariseo, hermanos, se sienta en su trono de justicia propia y desde ahí señala al pecador. No le interesa que el pecador se redima, no le interesa que el pecador cambie su pecado. No, lo que le interesa es acusar, condenar y decir, este debe irse al infierno. Gracias a Dios, la mente de Dios no es como las mentes religiosas ni las mentes fariseas. Mira lo que Dios dice respecto a este punto, allá en Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Mira en palabras del propio Dios lo que Él dice cuando hay un pecador que está a punto de pagar las consecuencias de su pecado. Ezequiel 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová. Escucha, es Dios el que habla. Dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, se arrepiente y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Dice Dios, yo no quiero que el impío muera. Yo no quiero que sea condenado. Yo no quiero que él enfrente ese juicio y esa condenación. Arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino. ¿Por qué van a morir? Y le digo, hay gente que puede pensar de Dios como un juez cruel. Pero también hay otro tipo de gente que piensan que Dios es como alguien permisivo, así sin carácter, ¿verdad? Como el maestro Barco que todos en algún momento tuvimos en la escuela. Que pueden pasar muchas cosas y él sencillamente está ahí con una expresión bonachona, que no tiene carácter, que Dios así como que él no tiene por qué juzgar el pecado. Hay gente que dice, bueno, Dios es tan bueno y tan amoroso que Él debe limitarse a sonreír, a ver al pecador y a bendecirlo, porque hay gente que aunque piensa que en su pecado Dios tiene la obligación de bendecirlos, y así como que, no, Dios no tiene por qué juzgarme. Ni Dios tiene por qué cuestionarme acerca de mi estilo de vida. Generalmente quien piensa así de Dios es porque tampoco lo conoce, y al igual que en el extremo están los fariseos, de este lado están los libertinos. Y dicen, Dios no tiene por qué meterse con mi estilo de vida. El único que tiene que hacer para mí es bendecirme y estar ahí cuando yo lo necesito. Y ese tipo de gente tampoco conoce a Dios. Porque mira lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. A veces uno puede tener ideas tan disparatadas de Dios simplemente por no conocer la palabra de Dios. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y acá también Dios mismo es el que está hablando. Y mira lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ve lo que dice después: pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad, o sea, el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y acá dice, aunque Dios no quiere que el impío se pierda, Él tampoco va a dar por inocente al culpable. Él no se va a voltear la mirada y así como decir, no pasó nada. Me haré como que no pasó nada, porque hay algo que debemos entender, hermanos. Si Dios diera por inocente al culpable, entonces no sería un Dios santo, ni un Dios justo.
porque alguien santo es alguien que no se complace en la maldad. Y si Dios simplemente volteara su rostro y diría, no vi nada, entonces uno no pudiera decir que Él es santo. Y si Él no le diera el pago de lo que merece a las personas o a nosotros, tampoco pudiéramos hablar de que Él es justo. Entonces esos dos puntos de vista de personas que no conocen la palabra de Dios están muy equivocados, porque le voy a decir algo. La mujer de nuestra historia no era inocente, y la ley que estaban a punto de aplicarle tampoco era injusta, porque era la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Así es que le voy a decir algo: si a esta mujer le estaba yendo como en feria, y si esta mujer estaba pasando el trago amargo que en ese momento, y la vergüenza y la humillación y todo lo que estaba viviendo, no es porque ella fuera inocente. Sencillamente esa mujer estaba cosechando lo que había sembrado. La paga del pecado es la muerte. Quiero ir por último al mejor lugar para un pecador, porque estos fariseos, estos religiosos que llevaron a la mujer, este tipo de mujeres no puede vivir entre nosotros. Pero sin querer queriendo, estos religiosos llevaron a esta mujer pecadora al mejor lugar a donde se puede llevar un pecador, a los pies del Señor Jesucristo. Ni sabían. Ellos iban con la intención de que Jesús les pusiera la palomita. Llegan: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y Moisés dijo, Señor, aquí está escrito, Moisés dijo que este tipo de pecadoras las matáramos a pedradas. Ahora, estos hombres, hermano, no eran buenos. Eran igual de pecadores que la mujer a la cual ellos estaban acusando, porque cuando ellos se acercan a Jesús, no se acercan con buenas intenciones. La Biblia dice que ellos estaban buscando una oportunidad ahora para acusarlo a él. Si Jesús dijera, sale, vamos a darle, dirían, ven, ¿no que Él es misericordioso? Y si Jesús simplemente dije, no le hagan nada, perdonen, a todos tenemos errores, muchachos, piensen por un momento en su familia, dirían, mira, ya ves, él es un libertino. Estos hombres iban con malas intenciones en los dos aspectos. Así es que cuando ellos están, ¿y qué hacemos, Señor? Y dice la Biblia que le insistían, y Jesús ni siquiera les levantó la mirada. Dice la Biblia que Él se agachó y está escribiendo en el suelo con su dedo. Y Él está escribiendo. Y estos hombres están ya con ganas de matar a esta mujer, de hacer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está delante de ellos escribiendo. Y como era tanto que le insistían, Él se levanta de donde está escribiendo y dice unas palabras que solamente el santo e inocente Hijo de Dios puede pronunciar. Nadie más sino Él. Él dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero que tire la piedra contra ella. Y cuando leo esta frase en la Biblia, hermano, me imagino al Pac-Man. Alguna vez, bueno, los son del año de los dinosaurios, jugaron el Pac-Man, que era un muñequito que comía puntos, pero se enfrentaba con unos fantasmas, y los fantasmas correteaban a Pac-Man. Cuando Pac-Man se comía una pastillita ahí especial, se ponía, no sé, orado, ungido, algo le pasaba al Pac-Man, que ahora él empezaba a corretear a los fantasmas y se los comía. Cuando yo leo esto en la Biblia, me imagino algo así. Mira, aquellos religiosos que iban con ganas de sangre, regresaron con el rabo entre las patas, porque la Biblia dice que acusados por su conciencia, empezaron a alejarse uno a uno. Ellos eran igual o peor de pecadores que la mujer a la cual querían ejecutar. Se van todos. Y Jesús se vuelve a levantar, porque una vez que les dijo esas palabras, Él se agachó a seguir escribiendo. Una vez que no hay nadie, Él se vuelve a levantar y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan?
¿alguien te ha condenado? Y dijo ella, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Ahora, mira, hay algo aquí que necesitamos entender muy bien. Esta mujer no está ahí como una inocente. Esa mujer no está ahí de un modo injusto. Esta mujer efectivamente merecía la muerte. Y una vez muerta, ella iba derechito al infierno. Pero el único ser del universo que podía ajusticiarla y enjuiciarla, porque él era el único que nunca había pecado, le dijo, yo tampoco te condeno. Ahora, este pasaje, algunos libertinos lo usan como para decir que las escrituras sostienen que no importa tu estilo de vida, tú puedes vivir como se te antoje, sucio, pecador, inmundo, tú puedes hacer lo que quieras y Dios nunca va a juzgar tu pecado, porque dice, mira, no juzgó a la adúltera, le dijo, yo tampoco te condeno, pero eso no es así, mi hermano. Quiero que usted entienda algo. Si esa mujer pudo recibir esas palabras y ese perdón, esa gracia del perdón, no es porque Dios se hizo así como que aquí no pasó nada. Sí, está bien, vete rápido y me haré de cuenta que yo no vi nada. No, ¿sabe por qué ella pudo recibir el perdón? Jesús, antes de que todo el mundo le dijera lo que había ocurrido, al igual que la abuela de Paquito, él ya había visto todo. Y al igual que la abuela de Paquito, ella decidió enterrar ese pecado y perdonarlo. Lo que le tocaba pagar a esa mujer por haber pecado era justo. Pero Jesús se cargó la cuenta de ella para él mismo. Es un término de contabilidad. No quiere decir que la deuda desapareció. No quiere decir que la deuda se extinguió. Quiere decir que esa deuda que esa mujer tenía, Jesús la cubrió. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice el apóstol Pablo que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, él se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en la contabilidad del cielo, esta mujer que tenía una deuda impagable, de repente su saldo aparece en ceros. Y esa cuenta la pagó Jesús. Él se volvió pecado. Él pagó lo que ella debía, y lo que usted debe, y lo que yo debo. Él lo pagó completito. No se hizo de la vista gorda, no dijo aquí no pasó nada, ni dijo eres inocente, pobrecita, porque te trajeron acá, tú no mereces estar acá. Dijo, levántate, yo tampoco te condeno. Yo pago. Yo creo que el cielo se le abrió a esta mujer cuando Jesús le dijo, yo tampoco. Y se vio sola ahí delante de él, y ella pudo experimentar lo que dice David en nuestro texto principal de esta tarde, Salmo 32, versículos 1 y 2, porque ese es el retrato de un hombre o de una mujer cuya deuda, cuya cuenta ha sido borrada. Bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado aquel cuya transgresión no ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cuando dice cubierto es decir pagado. Bienaventurado el hombre y también la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad, o sea de maldad, en cuyo espíritu no hay engaño, que verdaderamente está perdonado. Porque hay gente que dice, no, yo no peco, no, yo estoy bien delante de Dios, pero muy en el fondo de su corazón sabe que eso no es cierto. Ese es aquel en cuyo espíritu hay engaño, que se engaña o se pretende engañar a sí mismo. Mira, mientras el pecado representa esa carga dolorosa, difícil, abrumadora para llevar, lo que Dios ofrece cuando Él dice, yo pago la cuenta, es esa ligereza, esa libertad de una persona que ha sido hecha justicia delante de Dios. Dice Pablo, Jesús se convirtió en pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así es que no importa
lo horrible, lo vergonzoso, lo asqueroso que pueda ser tu pecado. Si tú hoy vienes a Cristo y tú pones en Él y le dices: Señor, paga tú mi cuenta, yo no puedo pagarla, yo sé que todo esto que me está pasando lo merezco y aún merezco mucho más, pero Señor, si tú hoy me perdonas, si tú me haces libre, Señor, líbrame de esa condenación. Cuando una persona entiende eso, créeme, tu mente cambia. Ya no puedes seguir en ese estilo de vida anterior, porque le digo, los libertinos, cuando ven este evangelio, este pasaje del evangelio de Juan, dicen: oh, tú puedes vivir como quieras y Dios nunca te va a juzgar. Pero lo que ellos no están tomando en consideración es que Jesús le dijo a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Esa es una segunda oportunidad que solo Cristo puede pagar. Yo no sé qué pasó después en la vida de esta mujer. Yo no sé si tuvo problemas en su casa, con los vecinos. Yo no sé qué pasó después, la Biblia no dice nada. Lo que sí le puedo decir es que cuando esa mujer se levantó de donde estaba, ella iba con la inocencia de un hijo de Dios. Por lo menos delante de Dios, ahora ella era una mujer inocente que podía venir a su presencia, que podía venir como hija, que podía orar con audacia, que podía pedir todo lo que ella necesitara, porque ahora Dios ya no miraba a esa mujer sucia y pecadora. Ahora él miraba la imagen de su propio hijo, que le había hecho justicia, mientras él había cargado con su pecado. El apóstol Juan, estoy a punto de cerrar, que fue el que escribió esta historia. Allá en su primera carta, primera de Juan, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 10 dice esto: porque una vida que ha sido perdonada es una vida cambiada. Alguien que es perdonado una vez y no cambia, y es perdonado otra vez y no cambia, y es perdonado otra vez y no cambia, es alguien que se está engañando a sí mismo y que piensa que está bien, pero en realidad no. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Saben que Él apareció, o sea, Jesús, saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice, cuando tú te encuentras con esa gracia del perdón, tú ya no puedes volver a ser la misma persona. Algo cambia en tu naturaleza. Ya no puedes ser el mismo. Ya no pecas como por deporte. Es cierto que puedes llegar a equivocarte, a fallar, pero ya no es algo así como, vamos y alardeamos y hasta lo subimos en nuestras redes sociales y mira todo lo que hago y mira todo y te deleitas en eso. Dices, no, si Dios me ha sacado de ahí, si Dios me ha hecho libre, ¿cómo voy a regresar a esa misma basurero de donde el Señor me sacó? Quiero cerrar este sermón con la promesa de Dios para todo pecador que se acerca a Él. Si tú en esta mañana, en esta tarde eres un pecador, quiero decirte lo que Dios dice. Salmo 32. El Salmo 32, versículo del 1 al 7, son las palabras de David. Haga de cuenta que es la conversación entre un pecador y Dios. Y los primeros 7 versículos es lo que el pecador dice. Pero a partir del versículo 8 en adelante,
Es lo que Dios dice. Y mire lo que dice el Salmo 32, versículo 8 al 11. Que Dios está haciendo una promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ya no vas a andar en los pecados. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos. Canten con júbilo todos los rectos de corazón. Aquellos que aunque pudieron tener una vida desastrosa, un día se encontraron con el mismo que estaba escribiendo en el suelo y le dijo a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. ¿Por qué no le da un aplauso